Buenas noches, arquitecta. Hoy vamos a hablar sobre la gestión de riesgos, en el cual el índice vendría a ser planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de riesgos, realizar el análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta a los riesgos, monitorear los riesgos y por último las conclusiones. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos la obra analizada, que vendría a ser la transformación de agencias BCP remodelación a agencia Moquegua. Ubicación macromeso, que es en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua. Ubicación micro, que es en la avenida Circunvalación, lote 1B, sublote 1, lote 1A. Los locales LCE 119, LCE 122 y LCE 122A en el Fundo Gramadal. El proyectista es de Chini y está revisado por el arquitecto Martín Navarro López. En sí, la intervención consistió en la remodelación del primer nivel del local existente del Banco de Crédito del Perú, BCP. Su área total fue de 343,9 metros cuadrados, de los cuales 277 corresponden a la zona de atención bancaria. Bueno, el primer punto a realizar sería planificar la gestión de riesgos, que acá el PMBOK indica que el proceso de planificar la gestión de riesgos tiene como objetivo definir cómo se llevará a cabo las actividades y gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, incluyendo la elaboración de un plan de gestión de riesgos que establezca metodología, riesgos, responsabilidades, niveles de tolerancia al riesgo, herramientas, criterios de evaluación, frecuencias de seguimiento y estrategias de comunicación. Además, las preguntas que se hacen sería, ¿la obra tuvo un plan de gestión de riesgo formal? ¿Existió un documento que describa procedimientos, roles, metodologías y tolerancia al riesgo? En el cual vemos que en la metodología se utiliza para identificar, evaluar y evaluar riesgos el IPERC, el análisis cuantitativo y cualitativo, los roles y responsabilidades de las personas involucradas en la gestión de riesgos, presupuestos y recursos destinados a las actividades de gestión de riesgos, el calendario, que son las actividades de gestión de riesgo, revisión mensual de la matriz de riesgos, la categoría de riesgo, que son agrupados según la naturaleza del proyecto, técnicos, financieros, ambientales, sociales y legales, formatos de planilla, que son planillas estándares para registrar la información de riesgos, y en sí su finalidad es plantear que sin el plan formal no sería una base organizada ni coherente para tratar los riesgos del proyecto. Bueno, lo siguiente, los documentos que deben estar en regla para la hora de la planificación de la gestión de riesgos vendría a ser la matriz IPERC, que si lo cumple, la hoja de ruta, que es para la consultoría mobiliaria, que si lo cumple, las hojas MSDS, que si cumplen, el plan anual SOMA, que sí lo cumple y está con las fechas de cada día y el plan medioambiental. Y por último, el SST, la plan de contingencias y el permiso de trabajo de todas las entes que están inscritas para este trabajo de alto riesgo, en el cual todos ellos cumplen con los protocolos y tienen todos los papeles en regla en la planificación de gestión de riesgo. Bueno, para planificar la gestión de riesgos, tenemos el PMBOK. ¿Y qué indica el PMBOK? El PMBOK indica los objetivos del proceso.
que es determinar los posibles eventos o condiciones que pueden afectar el proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. Estos se deben documentar según sus causas, sus características y consecuencias. Además que la identificación de riesgos no solamente se hace una vez, sino que debe mantenerse durante todo el ciclo de vida del proyecto. Se debe involucrar a todo el equipo de la obra, incluyendo especialistas en seguridad, los contratistas y las partes interesadas. El principal resultado es el registro de riesgo, donde se anotan las amenazas, oportunidades, fuentes, síntomas y posibles respuestas iniciales. En el caso del BCP Moquegua, sí se evidencia una gestión activa. Se usaron las herramientas de la matriz IPERC, que identifica los peligros, evalúa la frecuencia y la gravedad, el AST, que es el análisis seguro de trabajo, que revisa los riesgos antes de cada tarea, se tienen los permisos de trabajo que controlan las actividades y se tienen las hojas MSDS que informan sobre los riesgos químicos. El personal operativo participaba diariamente revisando los riesgos antes de ejecutar actividades. Se tenían los checklists e inspecciones internas que podían detectar las nuevas condiciones inseguras, sean estas de riesgos de seguridad, ambientales, operativos o ergonómicos, y estos eran priorizados según su nivel, si fuera bajo, medio o alto. Por eso, esta etapa del proyecto sí cumplía con lo que se establece en el PMBOK, ya que hubo una identificación constante y bien organizada. Análisis cualitativo de riesgos. ¿Qué indica el PMBOK? El proceso de análisis cualitativo de riesgos consiste en evaluar y priorizar los riesgos previamente identificados, considerando su probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial que tendrían sobre los objetivos del proyecto, plazo, costo, calidad, seguridad o medio ambiente. Este análisis permite enfocar los recursos del equipo en los riesgos más significativos. El resultado principal es una clasificación o jerarquización de los riesgos, indicando cuáles requieren atención inmediata, monitoreo continuo o simplemente registro informativo. Preguntas: ¿se utilizó alguna metodología para clasificar los riesgos? Por ejemplo, matriz de probabilidad e impacto. Bueno, en el análisis en la obra, el análisis cualitativo se desarrolla a través de la matriz IPERC, el análisis seguro del trabajo AST y los checklists de seguridad, que los veremos más adelante en la siguiente diapositiva. Estos instrumentos no solo identifican los riesgos, sino que también evalúan su nivel de probabilidad y severidad, estableciendo un nivel de riesgo bajo, medio o alto. Por ejemplo, riesgos con alta probabilidad y alto impacto, como caídas de altura, electrocución o colapso de estructuras temporales, clasifican como riesgos críticos, que exigen controles inmediatos y supervisión constante. Por último, el AST diario y las inspecciones internas programadas complementan este análisis cualitativo, ya que revisan las condiciones reales en campo y permiten ajustar la clasificación del riesgo si cambian las circunstancias o se detectan nuevas amenazas. Aquí podemos encontrar los tres documentos: matriz IPERC, análisis seguro de trabajo AST y checklist de seguridad, y podemos ver que sí cumple. Las contingencias parecen haberse determinado con base a la experiencia del equipo y políticas generales de seguridad, más que en un cálculo específico. Bueno, aquí tenemos planificar la respuesta a los riesgos. Este proceso consiste en definir las estrategias y acciones concretas que se aplicarán frente a los riesgos previamente identificados. Su objetivo es reducir su probabilidad o impacto antes de que lleguen a ocurrir y también estar preparados para responder de manera rápida si suceden. Este establece distintas estrategias: evitar, mitigar, transferir o aceptar el riesgo, dependiendo de su nivel de gravedad. En la obra del Banco de Crédito del Perú, este proceso se evidencia claramente en varios instrumentos de gestión que reflejan un enfoque preventivo y planificado. Aquí tenemos lo que vendría a ser los procedimientos escritos de trabajo, que describían las acciones preventivas y correctivas que debía seguir el personal en cada actividad. Tenemos los permisos de trabajo que se aplicaban en labores críticas como trabajos en altura o con electricidad, asegurando condiciones seguras antes de empezar. Tenemos la entrega de equipos de protección personal, los EPPS, que garantizaban la mitigación de riesgos físicos directos. Además, el plan de respuestas ante emergencias establecía protocolos claros de actuación, roles de brigadistas y rutas de evacuación.
Y finalmente tenemos la hoja de ruta y el plan de medio ambiente, incorporando medidas para prevenir impactos logísticos y ambientales, como el manejo de residuos o el control del polvo. Bueno, aquí en la siguiente diapo podemos ver todas las evidencias de lo que vendrían a ser este proceso en la obra, demostrando que sí se cumplía con lo establecido, ya que las respuestas estuvieron correctamente planificadas y respaldadas por evidencia técnica y operativa, logrando anticipar y controlar los riesgos más relevantes, reforzando una cultura de seguridad y prevención en el equipo de trabajo. El siguiente punto es implementar la respuesta de los riesgos. Acá podemos ver cómo mediante prácticas de acciones se busca planificar y responder a los riesgos que encontramos en obra. Estos riesgos y estas respuestas ante los riesgos se van a documentar en distintos documentos que van a mostrar tanto la implementación como los resultados. El objetivo de esto es reducir la probabilidad del impacto de los riesgos identificados y controlar las incidencias durante la ejecución de la obra. En la obra que analizamos, vimos que sí existen documentos que evidencian una prevención de accidentes o peligros, como por ejemplo la acta de brigada ante emergencias, los certificados de andamios y certificados de operador de equipos, las charlas diarias, la entrega de PPs y el cronograma de inspección. En el acta de brigadas pudimos ver que existe una evidencia de realización de simulacros y activación de equipos en respuesta a situaciones críticas. El certificado de andamios evidencia que existe una condición segura y con personal calificado. En las charlas diarias de seguridad se muestra cómo se refuerza todos los días las medidas de prevención y se comunican los riesgos con el personal. La entrega de PPs evidencia de la aplicación de controles personales frente a riesgos laborales, y en el cronograma de inspecciones internas se confirma la ejecución continua de supervisiones preventivas en el campo. Bueno, en cuanto a monitorear los riesgos, ¿qué establece el PMBOK? El proceso de monitorear los riesgos según el capítulo 11 implica primero hacer seguimiento continuo de los riesgos identificados, luego detectar nuevos riesgos durante la ejecución del proyecto. Como tercer punto, evaluar la eficacia de las respuestas de los riesgos implementados. 4, verificar los procedimientos y controles sigan siendo adecuados. 5, asegurar que el plan de gestión de riesgos se mantenga actualizado con el fin de que este proceso mantenga el proyecto bajo control frente a cambios y condiciones dinámicos del entorno. eh, y no se trata solo de identificar y planificar una vez, sino de hacer un seguimiento continuo durante todo el ciclo de vida del proyecto. En cuanto a monitorear los riesgos, tenemos documentos que evidencian este proceso en la obra, como los checklists, que en la obra actual que estamos eh, investigando, contaba con checklist de arnés, checklist de andamios de septiembre y checklist de andamios de noviembre hasta cierta fecha, y la inspección de herramientas. Este cuenta con las firmas y em, la actualización y el seguimiento de todos estos procesos en los cuales sí los cumple, y cuenta con el checklist de todos los procesos de cada mes que se realizaba. Y por último, los demás documentos que evidencian este proceso sería el cronograma de inspección interno, en el cual sí lo cumplían, el reporte estadístico SOMA, que se cumple, y también con las firmas del caso, las actas de brigadas ante emergencias y simulacros,
de cada mes y la fecha exacta y el registro de equipos de emergencia. Por lo tanto, en este proyecto todos estos documentos que evidencian el proceso están en regla y se cumplen. Ya por último, en conclusión, la gestión de riesgos es un proceso esencial y continuo en cualquier proyecto, especialmente en proyectos de construcción, como la remodelación de la Agencia del Banco de Crédito del Perú en Moquegua. A lo largo del ciclo de vida del proyecto es fundamental identificar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar los costos, plazos y calidad del proyecto. Y es precisamente a través de la planificación, identificación, análisis y respuesta adecuada que se pueden asegurar buenos resultados. El análisis cualitativo de riesgos nos permite priorizar aquellos que son más probables y con mayor impacto. Sin embargo, es importante destacar que aunque este proyecto se implementaron buenas prácticas y herramientas como la matriz IPERC y el análisis de trabajo AST, uno de los puntos débiles fue la falta de análisis cuantitativo, que hubiera permitido medir el impacto exacto de los riesgos y en términos financieros o el tiempo. Una gestión de riesgos efectiva debe ser proactiva y dinámica, lo que significa que no solo debe implementarse un plan de inicio del proyecto, sino que debe hacerse un seguimiento continuo. En el caso de la obra analizada, se evidenció un monitoreo constante del riesgo, permitiendo tener una respuesta rápida ante situaciones inesperadas. Por último, una recomendación clave es que los proyectos de esta magnitud que implementen análisis cuantitativos de riesgos, lo que permitiría tomar decisiones más fundamentadas, integrar mejor la gestión de riesgos y la gestión de costos, cronograma y digitalizar el seguimiento de los riesgos para mejorar la eficiencia y la precisión de las decisiones.